Puedes apoyarme ingresando a payhip.com/LuisDanielAguilar, donde encontrarás PDFs, diapositivas y cursos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a revisar la anatomía del aparato respiratorio. Vamos a empezar con la nariz. Esta va a ser la primera entrega. Luego vamos a hablar de las cavidades nasales. En esta entrega vamos a hablar de nariz y vascularización e inervación de la nariz propiamente dicha. Entonces, para empezar, tenemos que la nariz, esta es una estructura, la estructura más externa del aparato respiratorio, que va a tener varias funciones, entre ellas permitir el paso del aire que inspiramos para que ingrese hacia los pulmones y pueda ocurrir el proceso de difusión, ¿no? También vamos a ver que posee ciertas estructuras que ayuda a filtrar, humedecer y a lubricar el aire que se inspira para que llegue de forma lo más pura posible hacia los pulmones, ¿no? Y pueda producirse el proceso de difusión. Además, dentro de la nariz, en las cavidades nasales específicamente, se encuentra albergado el órgano de la olfacción, o sea, es el que nos permite poder oler los diferentes tipos de olores que existen, ¿no? Este ya tenemos un video aparte en el canal, los invito a que lo vean, que es del primer nervio craneal, el nervio olfatorio, que lo encontramos propiamente como una mucosa olfatoria, ahí, ¿no? Y con todas sus vías centrales que tiene. Entonces, para el estudio de la nariz se dice que tiene forma de una pirámide triangular, ¿no? Esa pirámide triangular va a tener dos caras laterales, la otra del otro lado, y una cara posterior, que es esta de acá, que la forma la articulación de los huesos del cráneo, esta cara posterior, ¿no? Tiene una raíz, que es esta porción superior de acá, esta es la raíz, tiene un vértice, el vértice, y la parte inferior es la base. Así se forma la pirámide, ¿no? Y por consiguiente también va a tener tres bordes, un borde anterior y dos bordes laterales, de este lado y del otro lado, ¿no? Que no se ve. Entonces, bien, vamos a revisar primero, vamos a borrar esto, vamos a revisar sus caras, ¿no? Esta cara lateral, que es todo esto que viene aquí, podemos describir que en la parte superior es una porción fija, debido a que aquí encontramos los huesos nasales, y en su porción inferior es móvil, ¿no? Porque se compone de cartílago y de tejido adiposo. Esta es la parte que podemos mover. En cambio, si queremos mover acá arriba, la porción de la raíz y parte de superior de la cara lateral, no se puede porque es hueso, ¿no? Está soldado prácticamente y no se mueve. Eso lo tenemos en la cara lateral. Este se va ensanchando a medida que avanza desde la raíz hacia la base, se va ensanchando. Y lo mismo ocurre con la cara lateral del lado opuesto, ¿no? Con lo que respecta a la cara posterior, esta cara posterior se forma por la articulación de los huesos nasales, huesos propios de la nariz, por la espina nasal del frontal, por la apófisis frontal del maxilar, que es esto de aquí, que se articula con el frontal y los huesos nasales, la espina nasal anterior del maxilar y parte del hueso gómez, ¿no? Con esto, todo esto forma el esqueleto, digamos, de la nariz, ¿no? Ahí se viene a insertar el cartílago y el tejido adiposo y la piel, y termina de formar la nariz propiamente, ¿no? Lo que respecta a los bordes, tenemos el borde anterior, que se continúa por toda la cara anterior por el tabique nasal, la cual puede tener varias formas dependiendo del sujeto y la raza, ¿no? Puede ser una forma cóncava, una nariz cóncava, una nariz convexa, o en caso de cirugía estética, ¿no? Una curva que sea rectilínea, que es esa nariz que tiene los estándares de belleza, ¿no? La nariz rectilínea. O puede ser inclusive hasta plana, como es de la raza griega, ¿no? Antiguamente. Lo que respecta a la base, aquí podemos observar que existen unas aperturas en la parte inferior de la nariz, las cuales corresponden a las narinas, ¿no? Se denominan narinas estas aberturas, que permite propiamente el paso del aire que se encuentra en el exterior hacia el interior de las cavidades nasales. Aquí tenemos esta base,
que vemos que está compuesto principalmente de cartílago y de tejido adiposo. Aquí también esto es parte del, digamos, del esqueleto propiamente, pero cuando se encuentra el revestimiento externo, la piel, sus contenidos, aquí podemos encontrar unos pelos que se conocen como vibrisas, que esto va a permitir para filtrar el aire, evitar que entren ciertas partículas de polvo, ciertos virus, ciertas bacterias, ¿no? Es como la primera barrera de defensa. Entonces, por aquí no lo vamos a observar, lo vamos a ver después. Y los bordes laterales se van a continuar con lo que respecta a los surcos nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial, ¿no? Se continúa. Nasopalpebral entre la nariz y el párpado, nasogeniano entre la mejilla y la nariz, y nasolabial entre el labio, la comisura labial y la nariz, ¿no? Esos son los surcos que se continúan de ambos lados, ¿no? Los bordes laterales. Así que bien, cuando estudiamos también nariz, se dice que se compone de un esqueleto osteocartilaginoso, que vamos a describir, de un esqueleto muscular y de un revestimiento tanto externo como interno, ¿no? Ahora vamos a describir el esqueleto osteocartilaginoso, pero lo hemos descrito de cierta forma, ¿no? Los huesos que lo componen van a ser los huesos nasales, la apófisis frontal del maxilar, la espina nasal del frontal, la espina nasal anterior del maxilar. Tenemos el hueso Bomer, lo forma. Esa es la parte ósea. Y la parte cartilaginosa va a formar estos cartílagos que se insertan aquí en la nariz. En la mitad tenemos el cartílago del tabique nasal. En esta porción, vamos a escribir, a rayar. En esta porción tenemos el cartílago nasal. Este es el cartílago nasal. Aquí en forma de U, de herradura, que lo vemos mejor en esta imagen de inferior. En forma de U tenemos el cartílago alar mayor. Tiene forma de U, tiene un pilar. Este de aquí es el pilar medial y este de acá es el pilar lateral. Y un cartílago alar menor. Este es el cartílago alar menor. Y en ciertas proporciones, de forma irregular, también se pueden encontrar otros cartílagos que son accesorios. Estos pueden ser, dependiendo de la forma y la ubicación, sesamoideos, cuadriláteros, cuadrados, dependiendo de esa forma. Suelen ser irregulares, ¿no? Pero el cartílago nasal, el cartílago del tabique nasal, el cartílago alar menor y el cartílago alar mayor, estos van a estar siempre. Y son los que permiten esta movilidad hacia la nariz. Bien, perfecto. Entonces, continuamos con el esqueleto muscular, que este lo va a componer el músculo prócer, que es este de aquí, músculo prócer, el músculo del elevador del labio superior, porque si observamos, aquí no hay una buena imagen, pero del elevador del labio superior sale un fascículo hacia el ala de la nariz, que es el músculo del tabique o del septo nasal, que viene del elevador del labio superior, el músculo elevador del ala de la nariz. Tenemos el músculo nasal, la porción transversa, que es esto de aquí, y nada más, ¿no? Esos son los músculos que lo componen, ¿no? Que si recordamos van a estar inervados por el séptimo nervio craneal, que ya vamos a ver después. A recordar también es el nervio facial. Bien, por eso, para tenerlo en consideración. Bien, ya para terminar, vamos a hablar acerca de la irrigación, el drenaje venoso y drenaje linfático y la inervación de la nariz propiamente dicha. Entonces la nariz va a estar irrigada, las arterias que vamos a encontrar van a venir de la arteria maxilar, que es esta de acá. Esta es la arteria maxilar, sus ramos, y de la arteria facial, ¿no? Entonces tenemos toda esta red anastomotica que tenemos aquí, se lo van a llamar la arteria nasal lateral, que se van a formar por estos ramos que vienen de la arteria facial y de la arteria maxilar, ¿no? Todos estos ramos de aquí. Lo que respecta al drenaje venoso, tenemos que va a ser esta red que está acá, que
Esta vena de aquí se la llama la vena angular y que proviene principalmente de esta vena angular viene de la vena facial. La vena facial que va a terminar drenando todo esto en la vena yugular externa, ¿no? Para tener en consideración. Y lo que respecta a los linfáticos, esto es importante porque el drenaje linfático va a estar dado por los nódulos o ganglios submandibulares y parotidios. Entonces, estos se van, nosotros no los podemos palpar de forma normal porque son muy chiquitos y no se los puede palpar. Únicamente se los palpa cuando hay un proceso infeccioso, infecciones que correspondan a la parte de la nariz, puede ser alguna celulitis, o algún proceso neoplásico, cáncer, que por lo general se disemina por vía linfática y llega a acumularse en estos ganglios. Al final sí se pueden palpar. O sea, estos ganglios únicamente cuando se palpan los parotidios y los submandibulares indican un proceso infeccioso o neoplásico, ¿no? Eso para tener a consideración. Eso es lo importante del conocimiento de los linfáticos. Y con lo que respecta a la inervación, tenemos una inervación sensitiva y una inervación motora. Entonces, lo motor viene del nervio facial, que es el séptimo nervio craneal. Que bueno, tiene su origen, sale por el agujero estilomastoideo y sus ramos se dirigen hacia la nariz. Aquí a inervar los músculos que ya vimos que corresponden a los que pueden mover la nariz. El prócer, el músculo, la porción transversa del músculo nasal, el elevador del labio superior, que tiene el músculo del septum nasal, ¿no? Entonces esos músculos se van a encontrar inervando los ramos del nervio facial, que no es importante conocerlos, pero son ramos del nervio facial. Y la parte sensitiva de la nariz va a estar dada por el trigémino. El trigémino tiene tres ramas: B1 o la rama oftálmica, tiene B2 o la rama maxilar y B3, la rama mandibular, ¿no? Entonces aquí está esquematizado de color verde la arteria, el nervio oftálmico, ¿no? El ramo B1 del nervio trigémino, y de color azul el ramo B2, que es el maxilar. Entonces estos dos ramos se van a encontrar inervando de forma sensitiva, es lo que le dan la sensibilidad a la nariz, el B1 y el B2, que es el oftálmico, nervio oftálmico, y nervio mandibular. Eso es lo que le dan la parte sensitiva. Así que bueno, esto ha sido todo por esta entrega. En la próxima vamos a hablar acerca de la cavidad nasal. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.